Muy buenas noches a todos nuestros amigos y hermanos que a esta hora de la noche nos ven allí a través de sus dispositivos. Quiero enviar un saludo especial a cada uno de ustedes. Nos estamos dando cita en un nuevo miércoles de oración, alabanza, testimonios, pero también de estudio de la palabra de Dios. Queremos invitar al Espíritu Santo para que nos acompañe y sea Él quien nos enseñe a esta hora de la noche. Oramos. Maravilloso Padre Celestial, a ti damos la honra, la gloria y la alabanza porque solamente tú la mereces, Señor. Te agradecemos porque nos mantienes con vida. Te agradecemos por el sustento diario. Te agradecemos porque has cuidado de nuestras familias. De manera especial, Señor, queremos pedir en esta hora que puedas ayudar y consolar a aquellos que están sufriendo. Te pedimos especialmente por el país del Líbano que ha sufrido esta tragedia en estos días anteriores. Te pedimos, oh Señor, por la pandemia que vive en nuestro mundo. Rogamos por aquellos que están contagiados, Señor, pero rogamos por aquellos también que le están haciendo frente a esta situación. Te pedimos por cada una de las personas que están aquí congregadas y reunidas conmigo a través de la virtualidad para estudiar una porción más de tu palabra. Ilumínanos, Señor, abre nuestro entendimiento y permite que nuestro corazón reciba con gozo y alegría las grandes y hermosas enseñanzas de tu palabra. Instrúyenos en esta hora, Espíritu Santo. Te lo pedimos por amor a Jesús. Amén y amén. Querida familia, hemos estado en estos últimos días recibiendo bastantes noticias tristes, noticias conmovedoras, noticias que para algunos son motivo de celebración, motivos que para otros son motivo de tristeza. En algunos países están sufriendo las calamidades de desastres naturales, de desastres producidos incluso por la misma mano del hombre. Otros están sufriendo y llorando la muerte de sus seres queridos. Pero hoy nosotros, por la gracia de Dios, gozamos de salud y gozamos de vida. Es un privilegio para mí poder compartir contigo el tema de esta noche. Te pregunto, cuando ves todas esas situaciones a tu alrededor, te preocupas, ¿verdad? Te causa temor, te causa un poco de angustia. Los grandes pensadores y analistas están hablando de que algo grande está a punto de acontecer en este mundo, de que las condiciones económicas, las condiciones sociopolíticas indican de que un evento grande está por suceder. Tal vez ellos no logren describir qué está a punto de pasar, pero tú y yo sí lo sabemos, porque la palabra de Dios nos indica que en estos últimos tiempos acontecerían grandes sucesos, hambres, pestes, terremotos, desastres, una decaída moral bastante grande, una distorsión de los principios, de los valores e incluso una distorsión en cuanto a la verdadera religión y a la palabra de Dios. Déjame decirte que muchas personas les está pasando por estos momentos que el fin del mundo está cerca. ¿Has escuchado tal vez hablar acerca de el Armagedón? Muchos piensan que el Armagedón es el fin del mundo. Otros piensan que por las tensiones y las luchas políticas que ha tenido últimamente Estados Unidos con China, producirá una guerra entre estos dos países. Incluso algunos se atreven a decir que contra la misma Rusia. Otros tal vez piensan que es momento para conseguir abastecerse de recursos, de materia prima, ¿cierto? Para lo que viene. Otros están haciendo preparativos, están creando, ¿cierto?, túneles y casas subterráneas para poder sobrevivir tal vez a un ataque nuclear. Por la gracia de Dios sabemos que estas cosas no van a suceder de la manera que los analistas y los estudiosos nos las presentan. La palabra de Dios nos da una vislumbre clara de lo que ha de acontecer de aquí hasta que el Señor venga y hasta que nuestro Padre Celestial nos introduzca en ese cielo nuevo y esa tierra nueva que ha prometido. La palabra de Dios habla que el Armagedón es una batalla, la última batalla que se va a librar entre Dios, ¿cierto?, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. El último ataque del diablo, ¿cierto?, contra el pueblo de Dios en un intento por destruir, en un intento por dañar, en un intento por separar por completo a Dios de su pueblo. Pero sabemos, como nos indica la palabra,
que al final de todo, ¿cierto? Como dice Daniel 12:1, Miguel se levantará, ¿cierto? Y peleará por los que hacen parte de su pueblo. Y no solamente peleará, sino que también los libertará. Déjame decirte que en estos momentos China es el ejército más grande del mundo. Cifras nos indican que en este año 2020 China, el país de China, tiene la fuerza militar activa más grande con 2.18 millones de soldados activos. Por su parte, Estados Unidos invirtió en esto que va corrido del año 632 mil millones de dólares en equipos para sus soldados, en desarrollos tecnológicos y armamentísticos. ¿Será realmente la lucha del Armagedón o la batalla del Armagedón la lucha entre poderes? Nuestro mundo ha sido marcado por diferentes sucesos y grandes batallas que han determinado el curso de la historia. Por ejemplo, podemos ver la batalla de Gaugamela en el 331. Fue la batalla donde Alejandro Magno peleó y derrotó a Darío. El imperio persa dejó de ser y vino a establecerse el imperio de Grecia. Vemos las grandes guerras mundiales, por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Recordando de la Primera Guerra Mundial, una de las batallas más feroces que fue la batalla de Verdún. Y en la Segunda Guerra Mundial, la batalla o la contraofensiva alemana contra los aliados, como fue la batalla de las Ardenas. Hemos visto últimamente, ¿cierto?, cómo los ejércitos se arman, cómo los gobiernos están haciendo fuertes inversiones de su presupuesto del país hacia la guerra. Pero la palabra de Dios nos indica en qué consiste realmente esta guerra. Y para ello necesitamos ir al libro de Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Dice la palabra: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Sabes? Si tú tienes tu Biblia en rojo, Jesús no se ha pronunciado desde el capítulo 3 de Apocalipsis. O sea, entre el capítulo 3 y el versículo 21, solamente se pronuncia en el versículo 15 del capítulo 16. Y dice así: he aquí que yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es curioso ver cómo el Señor, hablando acerca de esta batalla, hace referencia y dice: yo vengo como un ladrón. Bienaventurados aquellos que guardan sus ropas, aquellos que se mantienen puros y se mantienen del lado de la justicia. Literalmente la palabra Armagedón es una palabra compuesta hebrea, literalmente viene del hebreo y significa monte de Megido. Allí en el monte de Megido hay un valle bastante extenso que es el valle de Jezreel. Allí hay un monte, en ese monte se libraron muchas batallas, entre ellas muchas batallas decisivas del pueblo de Dios. Quiero colocarte algún ejemplo. En ese lugar se dieron batallas, por ejemplo, la de Débora y Barak. Allí Débora y Barak derrotaron a Sísara. Ese relato lo encuentras en Jueces capítulo 4. Otra batalla es la batalla de Josafat contra los moabitas y los amonitas. Eso lo encuentras en Segunda de Crónicas capítulo 20. Y una batalla también bastante interesante fue la batalla de Geleón versus 3 ejércitos que se unieron, una triple alianza para destruir al pueblo de Dios. Eso lo encuentras en Jueces capítulo 7. Es curioso ver que en cada una de esas batallas el pueblo de Dios parecía que iba a perder, pero Dios siempre terminaba dándole la victoria a su pueblo. Dios sale a pelear por nosotros como un poderoso gigante. Y en la lucha, en la batalla que vemos y que tenemos que enfrentar, la batalla entre el bien y el mal, el apóstol Pablo dice: por favor, vístanse de la armadura de Dios para que puedan resistir. Es solamente con la armadura de Dios, no es con las armas más sofisticadas que lograremos una victoria contra el mal. Nuestro Dios ya ganó la victoria. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una triple alianza pelea contra el pueblo de Dios.
Apocalipsis en el versículo 13 del capítulo mismo que estamos leyendo dice: y vi salir de la boca del dragón y de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Si tú comparas en estos momentos y tratas de llevar al ejército chino al valle de Jezreel o el valle o el monte de Megiddo, los ejércitos no cabrían allí. Es un terreno que es grande, pero tampoco ocuparía, ¿cierto?, para tener esa cantidad de personas allí. La palabra nos presenta estos lugares como símbolos. No podemos tomarlos como literales porque ya Megiddo existió en su momento, ya solamente quedaron ruinas. Babilonia existió en su momento, pero el Señor lo utiliza como una figura de la Babilonia espiritual del tiempo del fin. Nínive ya no existe. Jerusalén quedó destruida, solamente quedaron los muros, el muro de los lamentos allí en Jerusalén. ¿Saben? La palabra de Dios nos presenta que hay una triple alianza de poderes religiosos que lucharán contra el pueblo de Dios. ¿Cuáles son esos 3 poderes? El dragón, la bestia y el falso profeta. Apocalipsis nos presenta que estos poderes pelean contra su pueblo, pero ¿saben? Al final de todo, Dios vence. Quiero que leamos Apocalipsis 12:17. Búscalo ahí en tu Biblia, por favor. Acompáñame y toma nota de estos pasajes. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón se llena de ira contra la mujer, la iglesia y contra su descendencia, los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que han decidido mantenerse de parte de la verdad. ¿Sabes? Hay otro texto que nos amplía un poquito más esta gran batalla que se está librando, ¿cierto?, en el mundo espiritual. Apocalipsis 17:14 nos dice así: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Leo para ti un último versículo, Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Saben? La palabra nos presenta que el Armagedón se está dando en un contexto de la 6ª plaga. Las plagas son castigos que Dios está mandando sobre la humanidad por haber, ¿cierto?, rechazado su mensaje y por haber abandonado el obedecer y colocarse de parte de Dios. Mientras reciben los castigos, el Señor se pronuncia en la 6ª plaga y dice: yo vengo como un ladrón. La batalla del Armagedón se libra justo antes de la batalla del Señor y continúa aún después, cuando el Señor venga con la Nueva Jerusalén y los santos a dar la sentencia final o el juicio ejecutivo a Satanás, los ángeles malos y a todos los pecadores. Quiero leer para ti una parte del libro de El conflicto de los siglos. Dice la palabra que mientras esto sucede, el conflicto de los siglos menciona White en la página 574 lo siguiente: los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, y bajo la influencia de esa triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Impactante texto, ¿verdad? La palabra nos dice que del espíritu, que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, salen 3 espíritus a manera de rana. Esos espíritus sabemos muy bien que son ángeles de demonios, demonios que vienen para engañar al mundo. Apocalipsis nos presenta un cuadro claro de lo que ha de acontecer en nuestro mundo y de los peligros que el pueblo de Dios va a afrontar si no se mantiene del lado correcto. Vemos una triple alianza, similitud con una Trinidad, ¿cierto? Nosotros sabemos que en nuestra Trinidad creemos bíblicamente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero vemos por acá de este lado también al dragón, a la bestia y al falso profeta. Sabemos muy bien quiénes son estos 3 poderes religiosos:
la bestia, ¿cierto? Lo conocemos como el papado. Los protestantes estaban de acuerdo en este punto, que la bestia era el sistema del papado. Encontramos también el falso profeta, que es el protestantismo apóstata. Aquellos que un día, ¿cierto?, decidieron y quisieron colocar la Biblia en alto, ahora echan por tierra sus principios. Una falsa religión. Y vemos también al dragón, manifestado en el espiritismo moderno. Hoy día le llaman medium espirituales, guías espirituales, pero es lo mismo que el Señor decretó desde el Antiguo Testamento como brujos, adivinos o hechiceros. Cabe resaltar que la palabra menciona un animal específico, es la rana. Las ranas son animales que de pronto usted que ha ido a campamento sabe lo incómodo que son, ¿cierto? No nos dejan dormir, gritan demasiado, en fin, hacen bastante ruido. Pero saben que las ranas también son un poco asquerosas, ¿cierto? Viven en el lodo, se inflan su pecho demasiado, ¿cierto? Tienen una boca grande y una de sus principales armas es su lengua, con la que cazan, con la que atrapan a los animalitos y a los insectos con que se alimentan. Pero sabes también, la rana tiene un elemento aún más letal y es su veneno. La palabra de Dios presenta que al final del tiempo estos tres espíritus a manera de rana saldrán para llevar al mundo un mensaje venenoso. Vendrán en nombre de la Biblia y en nombre de Dios queriendo presentar un mensaje. Pero es un mensaje que engaña al mundo, es un mensaje que tergiversa lo que Dios ha dicho. Es un mensaje que conduce a las personas por un camino equivocado. Es un mensaje que busca desviar a las personas y que tengan, ¿cierto?, una condenación eterna, una muerte eterna. Un estudio de National Geographic reveló que la rana dardo dorado es la rana más venenosa del mundo. ¿Te imaginas ahora los peligros que estaremos nosotros enfrentando al final del tiempo cuando el Señor dice: cuidado porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar? O incluso Satanás se disfrazará como un ángel de luz y engañará, si fuera un posible, a los escogidos. Vivimos tiempos bastante difíciles, pero no es tiempo para asustarnos, es un tiempo para afianzar nuestra fe. El mundo será engañado con un mensaje venenoso y letal. Recordamos ese episodio cuando Saúl, hablando, ¿cierto?, de un mensaje venenoso, consultó a la bruja de Endor. Sabemos que ese día el pueblo de Israel sufrió una cantidad de bajas terribles y perdieron la batalla. ¿Por qué pasó este acontecimiento? Porque creyó que estaba consultando a Dios, ¿cierto?, y quiso engañar, pero realmente tuvo que afrontar las consecuencias de estar consultando a divinos. Es interesante ver que muchos líderes políticos usarán ese instrumento para consultar y tomar decisiones para sus diferentes naciones. Un ejemplo de ello, en los últimos años, los presidentes de Estados Unidos, encontramos por allí a Franklin Roosevelt, encontramos a Hillary y Bill Clinton, encontramos a Ronald Reagan. Estas personas recurrieron al espiritismo para buscar información y tomar decisiones para sus países. En el último tiempo, las personas, ¿cierto?, serán guiadas por espíritus, por guías, ¿cierto?, por ángeles de demonios que se hacen pasar, ¿cierto?, como mensajeros de Dios, trayendo mensajes de esperanza. La Biblia nos dice, el Señor nos recuerda: he aquí que yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su desnudez. Yo te pregunto, ¿qué vamos a hacer ante esta situación? ¿Cuál es la recomendación de Dios para nosotros? Cuidar nuestras ropas, cuidarnos de las falsas doctrinas, cuidarnos de los falsos mensajes, estudiar la Biblia por nosotros mismos, buscar al Señor de todo corazón, comprometernos con Él. La lucha de Armagedón se remonta mucho tiempo atrás. Desde el Génesis podemos ver esa lucha entre dos hermanos, uno que quería adorar a Dios como era debido, pero uno que quería servirle a Dios a su manera. Y encontraremos al final del tiempo esos dos grupos de personas, los que realmente son verdaderos adoradores de Dios, pero los que presentan una falsa adoración. Caín es un ejemplo de falsos adoradores. Abel
Es el ejemplo de verdaderos adoradores. Cuando Abel vio que el Señor aceptó la ofrenda, cuando Caín vio que el Señor aceptó la ofrenda de Abel, ¿qué fue lo que hizo? Tú conoces la historia. Lo tomó y lo mató por envidia. Al final del tiempo, esta lucha que empezó entre dos hermanos tomará una perspectiva de carácter mundial, y ahora no serán dos hermanos, ahora serán dos grupos: los que guardan los mandamientos de Dios, los que no guardan los mandamientos de Dios, los que tienen el testimonio de Jesús, los que no tienen el testimonio de Jesús, los adoradores y guardadores del sábado bíblico como día de reposo, y los que guardarán el domingo, ¿cierto? Y serán sellados con la marca de la bestia. Déjame decirte que el Señor desea que tú estés de parte de Él. Recuerda lo que leímos en la palabra, que el Cordero peleó, ¿cierto? Y los demás pelearon contra Él, pero el Cordero los venció. Tú decides de qué parte quieres estar. Mantente del lado del equipo ganador. El Señor espera que tú y yo comprendamos que Armagedón no es la lucha entre árabes y judíos. No es la lucha entre las potencias mundiales. Es una lucha espiritual. Es el último ataque del enemigo por destruir el pueblo de Dios. Pero recuerda como en esos lugares del monte de Megido, donde se libraban esas grandes batallas y el pueblo de Dios parecía que iba a perder, Dios siempre salía a su encuentro y Dios peleaba por ellos y les daba la victoria. Queridos amigos y hermanos, esto es tan real, no podemos ignorarlo. Debemos entender que la palabra de Dios nos presenta que los justos de Dios estarán cubiertos, ¿cierto?, con el manto de la justicia divina, y los malos estarán desnudos por sus maldades, por sus pecados, creyendo que están haciendo lo correcto. La Biblia nos presentó 3 espíritus a manera de rana que buscan engañar al mundo con un mensaje venenoso. Pero también vemos en Apocalipsis 14 que hay 3 ángeles que amonestan al mundo, que buscan reunirlo para salvarlo. Vemos 2 trinidades, una por parte de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero vemos también una trinidad satánica organizada por el dragón, la bestia y el falso profeta. Vemos también 2 marcas presentadas en Apocalipsis: la marca de Dios, que es la marca de los obedientes hacia los que guardan sus mandamientos, pero vemos también la marca de la bestia, que es la marca que identificará a los desobedientes. Vemos también por otro lado los que siguen al Cordero, pero vemos otro grupo de los que siguen a la bestia. Familia, una lucha grande está a punto de acontecer. Y como en la Edad Media, la historia se va a repetir. Muchas personas, creyendo estar movidas y actuando en nombre de Dios, volverán a cometer las atrocidades más terribles contra el pueblo de Dios, contra aquellos que verdaderamente decidieron serle fieles a Dios. Y el libro de San Juan, el capítulo 16, nos da una evidencia de lo que ha de pasar en estos últimos momentos. Con este texto que les voy a compartir, vamos a terminar. El Señor dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre en mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Querida familia, el Señor no nos miente. El Señor desea el bienestar nuestro. Y por desear el bienestar nuestro, nos ha regalado, nos ha anticipado un poco de lo que ha de venir para el fin del tiempo. Saben, el conflicto no va a durar para siempre. Dios va a ponerle fin a esta situación. Y alabamos a Dios porque un día el enemigo y el pecado no se van a enseñorear más de nosotros. Dice el conflicto de los siglos, la página 657. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor.
Dios te bendiga en esta noche y recuerda que ya Él ganó la victoria. Oramos. Bendito Padre Celestial, ayúdanos a mantenernos del lado ganador. En tus manos colocamos nuestras vidas, retomamos nuestro compromiso contigo y deseamos vivir como hijos de luz y no hijos de las tinieblas. Cúbrenos con tu justicia, colócanos ese manto perfecto que nos hace aceptos delante del Padre. Ayúdanos, oh Señor, a apartarnos de la vida de pecado y a vivir una vida de obediencia y de santidad a ti, a tu palabra y a tus mandamientos. Gracias por todo tu amor. Ven pronto, Señor Jesús. Te esperamos. Te esperamos con ansia, Señor, y deseamos pasar contigo toda una eternidad sin fin. Danos una linda noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Una feliz noche.